Hola, bienvenidos. Estás en Papuras Tarot. Mi nombre es Carlos Batista y vamos hoy a hacer una lectura muy diferente a todas las que he hecho durante todo el tiempo que he hecho lecturas. Bueno, solo he hecho una parecida y esto fue el mes pasado, hacia el 24 de mayo, porque lo acabo de verificar. Hice una lectura diferente porque esa vez hablé un poquito acerca de este cuadro que tengo aquí. Aquí. Este cuadro que se llama El Nahual, lo hice sobre las tablas de un arcón antiguo. Entonces hice una tirada que se llama El Nahual, historia de un cuadro. Esta historia, más o menos, primero les conté la historia de estas tablas, cómo las conseguí. Hace como 35 años más o menos, yo me dedicaba a comprar y vender antigüedades. Tenía un bazar en la ciudad de Puebla, en la zona de los bazares, donde es un rumbo que se llamaba o se llama, yo creo que se debe llamar igual, Los Sapos, el barrio de Los Sapos. Y en ese tiempo estaba lleno de pequeños bazares, bueno, pequeños y grandes. Había muchos, habíamos tal vez 50 bazares. Fue una época de apogeo de las antigüedades. Llegaba gente principalmente de la Ciudad de México, pero aparte de todo el mundo, llegaba gente muy especial a buscar antigüedades ahí. Y bueno, ahí fue donde me dediqué a eso durante un tiempo y aprendí muchísimas cosas. Entre ellas, por ejemplo, una de las maneras que teníamos de conseguir la mercancía, los bazareros, era porque la traían otros personajes a quienes llamábamos los chachareros. Estas personas se dedicaban a andar por toda la República buscando cosas antiguas y cada que encontraban cosas regresaban aquí y buscaban a quién vendérselas. De tal manera que constantemente nos llegaba mercancía muy diversa. Y cuando no nos llegaba, bueno, nos salíamos en nuestras. Yo tenía mi camioneta, agarraba carretera y me iba a los pueblitos y buscaba cosas. Pero esta historia que les voy a contar hoy, para empezar les doy el título. Se va a llamar, es una lectura especial que se va a llamar Historia de una cama con fantasma. Esa foto que ven ahí es mi cama. Es exactamente como está mi cama en este instante en mi casa. Es cama antigua, cama de hierro, está ya muy deteriorada. Si le ven más o menos arriba donde está la palabra historia, donde está el barrote blanco, ya está muy raspada. En fin, tiene conmigo unos 35 años más o menos, entre 30 y 35. Y es de la cama que les quiero contar la historia. Primero les voy a contar cómo llegó a mis manos. Tenía yo el bazar, como les platico, y un buen día llegó un chacharero. En ese lugar se acostumbraba en ese tiempo cerrar temprano, 5 o 6 de la tarde, cerraban los bazares y se iban yendo, iban cerrando. Y yo solía quedarme un rato más porque siempre estaba reparando piezas antiguas, a veces restaurando algún ropero, algún cuadro, algún marco, lo que fuera. Entonces, un día de esos me llegó un chacharero una tarde, tarde noche, ya estaba oscuro, y me dijo, oye, traigo una cama de fierro, ¿te interesa? No eran muy comerciales, no se compraban mucho, se vendían muy bien las de latón delgado menos, la de latón grueso mucho más. Entonces le dije, a ver, tráemela y la vemos. O fui a la camioneta de la verla, no me acuerdo. Llegué y era una cama, obviamente desarmada, era la cabecera y la piecera y un par de largueros por ahí tirados. No, esta no tenía largueros, mentira, era la cabecera y la piecera. Muy deteriorado, demasiado oxidado, prácticamente eran dos piezas de herrumbre. Y entonces, bueno, creo que parte de lo que me emocionó quizás fue el precio, porque le digo, ¿y cuánto que es por esto? No, pues ya, mira, no sé qué, y me la dio muy barata, no me acuerdo. El asunto está en que en ese momento me acerqué para verla y descubrí un elemento que me emocionó muchísimo. A ver, voy a tratar de ser muy rápido en lo que les voy a platicar. Las piezas antiguas de herrería que tienen eh, uniones de plomo más o menos corresponden al siglo XIX, más o menos. Hay algunas muy extrañas del XVIII, vamos, yo llegué a ver algunas en casas, sobre todo balcones, rejas, puertas, etcétera, barandales, que tenían la mezcla de hierro y plomo, pero habitualmente pertenecen estas al siglo XIX. Entonces, bueno,
Esta era cama de hierro, muy oxidada, muy vieja, incompleta y aparte con plomos. Luego entonces no era la gran pieza, por eso de ahí el precio. Y creo que este hombre vino a vendérmela cuando nadie más se la compró, yo me imagino, porque iba por los bazares. Ese día quizás, si ya estaban la mayoría cerrados, fue mi suerte, o si pasó con uno o dos bazareros antes que conmigo, no la quisieron. Entonces me acerqué a verla al detalle, como les digo, y descubrí que tenían uno de los herrajes en la piecera y uno de los herrajes en la cabecera eran como una especie de medallones con la cara de un personaje antiguo, un hombre como con sombrero de tres picos, estos sombreros antiguos que se usaron en la colonia, lo cual me dejó ver que posiblemente pertenecía a otra época. O sea, en el siglo XIX nadie pondría un medallón con un hombre con un sombrero de tres picos, dado que era algo muy antiguo eso. Eso es más bien del 16, del 17 o del 17 y 18, por ahí. Entonces, ese detalle, ahorita les muestro la foto, bueno, puedo ir avanzando las fotos mientras les sigo platicando. Esto es aquí, a ver. Ahí está la foto de mi cama. Lo que ven al fondo, arriba, es el cuadro que tengo en mi cabecera. Antes de empezar a avanzar en las fotos, les voy a presumir mi cuadro. Tomé estas dos fotos para presumirles exactamente el cuadro que tengo en mi cabecera. A ver qué les parece. Y es este. Vean nada más qué felicidad. Es un cuadro que hizo mi hermano. Mi hermano es un pintor oaxaqueño, que tiene toda la vida pintando, alrededor de 40, 50 años. No, yo creo que más de 50 años. Bueno, el asunto está en que este cuadro lo hizo allá por los, no me acuerdo, 1990 y tantos, o en el 2000, por ahí. Y bueno, de alguna manera llegó a mis manos y lo tengo ahí y lo disfruto mucho teniéndolo en mi cabecera. Y ya, les presumí mi cuadro. Entonces, empiezo la historia, o continúo la historia. Esta es mi cama, tal como la ven. Fui a tomar hace rato fotografías para ilustrar esta lectura. Perdón si me alargo, pero es muy importante todo lo que les voy a contar. Ahí está la cama más o menos, ¿sí? Varias tomas diferentes. Y me voy a los... Este es el herraje, pero este sale borroso. Ahí está, miren, vean. Ese es el personaje del sombrero de tres picos. Vean el pelo largo, la bigote y barba tipo mosquetero, una cosa así. Tomé fotos de y del de... creo que es el de la piecera. No, creo que es el de la cabecera. Solo de un lado, del otro lado no, porque está la pared. Estos son otros tipos de los herrajes, de los plomos que tiene la cama. Tiene diferentes, vean. Este ya es de la piecera. Es de este lado, o sea, el que yo veo desde mi cabecera, viendo hacia la piecera y visto del otro lado. ¿Sí? El caso es que estos medallones fueron los que me motivaron a comprar la cama. Y bueno, son detalles de otros herrajes. Vean, tienen muchos, muchos herrajes, todos diferentes. Pero yo la compré más que nada. Ya me fui a otro lado. Yo la compré más que nada por estos herrajes de el personaje del sombrero de tres picos. ¿Vale? Entonces ya, compré mi cama, me quedé con ella y la arrumbé por ahí. Se quedó ahí en el bazar, en un rincón, no sé, 6 meses, 8 meses. Antes de que se fuera el chacharero le dije, oye, ¿y dónde compraste esto? Me dijo, andaba por la sierra de Veracruz, más o menos por Jalapa, Córdoba, por ahí, por esos rumbos. Y entre la sierra de Puebla y de Veracruz, por ahí más o menos. Pasó el tiempo. Y además le dije, ¿en cuál ciudad grande? No, en un pueblito, hay una ranchería, hay un caserío, ándale pues. Estaba me dijo, en un corral, arrumbada ahí entre porquerías. Ok. Guardé mi cama alrededor de 6, 8 meses, un año quizás, no sé cuánto. Y un buen día, una noche, estaba yo ahí trabajando, haciendo cosas, y me llegó otro chacharero, no otro. Y me dice, oye Batista, tengo una cama de fierro, ¿te interesa? Y le digo, no, creo que no, gracias, ahorita no. Dice, ven a verla, está barata y le traigo una camioneta, ándale. Bueno, ándale, pues vamos a verla. Salí a verla y me fui de espaldas porque sí es raro encontrarse a veces ciertas piezas una vez, más raro es encontrárselas dos veces.
Y esta cama que me ofrecía este hombre era exactamente igual que la que ya le había comprado al otro chachalero. Era de hierro, sumamente oxidada, o sea, mínimo con 50 o 100 años arrumbada. Era un pedazo de herrumbre de pieza a cabeza, igual cabecera y piecera sin más piezas parecidas, pero el medallón central era el personaje con la cabeza, con el sombrero de 3 picos. Entonces, bueno, ya pacté el precio, me quedé con ella y ya. La puse por ahí y la arrumbé un tiempo. A los meses me llegó otra cama muy bonita, más bonita que estas dos en cuanto a lo elegante y lo bien plantada, pero sin su medallón También la compré. Y un buen día, en ese mismo tiempo, me llegó una cama pequeñita, angostita, como de 1 metro de ancho, cuando mucho, y también piecera y cabecera. También la compré. Entonces, un día, en ese rumbo había un personaje que venía cada 20, cada 30 días, que se llamaba el Camero. El Camero llegaba y pasaba por todos los bazares preguntando si había camas para reparar. Camas y lámparas y cosas de bronce y cosas que hubiera que pulir. Sobre todo él reparaba camas de latón. Todos los bazareros compraban sus camas durante el mes y cuando pasaba el camero se las daban, se las llevaba este hombre y a los 15, 20, 30 días las regresaba reparadas. Bueno, entonces el asunto está en que, perdón, me dio comezón. El asunto está en que un buen día pasó el camero y lo llamé y le digo, oye, ven, ¿cuánto me cobras por repararme estas? Y ya le di instrucciones. Le dije, las quiero, las tiras de hierro en beigecito, los medallones en un cremita, etcétera, bla, bla, bla. La cama más bonita la destiné para mi hija, que en ese tiempo era una niña de unos, no sé, a lo mejor 10 años, menos, entre 6 y 10 años por ahí. No, sí, como unos 8 o 10 años. La chiquitita, la delgadita, la destiné para mi hijo menor. Bueno, era mi segundo hijo, que en ese tiempo era un niño muy chiquito, 2 3 años. Y las otras dos, las dos de los medallones, las destiné para mi esposa y para mí. Para no hacerles cuento largo, un día llegó el camero, me dijo, aquí está la cama, las armamos, bueno, me las llevé a mi casa. Y ya después de que les puse tablas y largueros y compré colchones y todo eso, armamos las dos camas juntas y era una king size muy espectacular, muy especial, porque era con camas antiguas y las dos idénticas. Primera parte de la historia ya me alargué muchísimo. El cuento está en que un buen día pasado el tiempo, muchos, incluso los años, nos cambiamos de ciudad, nos cambiamos de casa y estando en una de las casas, una noche estaba yo leyendo, como siempre estaba en las noches leyendo, terminé de leer, cerré mi libro y me volteé. Y ya medio quedándome dormido sentí como que algo estaba caminando por mi cama. O sea, sentía yo literalmente pisadas sobre mi colchón en torno mío. O sea, una pisada a la derecha, una pisada a la izquierda, una pisada a la derecha, una a la izquierda, a lo largo de mi cuerpo, de mi cabeza, hacia los pies. Entonces no le di mucha importancia porque pensé que estaría soñando y me dormí. Otro día, estando leyendo, volví a sentir esa sensación de que algo estaba caminando en mi cama y bajé, o sea, estaba con mi libro así, lo bajé apenas así, me asomé y claramente vi cómo se iba hundiendo el colchón paso a paso, así, a ver, aquí, se hundía, se hundía, se hundía, ¿sí? Una tercera vez, pasadas las semanas, volvió a suceder, yo estaba leyendo y de pronto empecé a sentir que estaban caminando en mi cama. Bajé el libro, alcé la vista y efectivamente ahí iba caminando alguien. Entonces mi pareja, mi esposa, en ese tiempo solía estar en la cama de junto, bueno, eran dos pegadas, pero eh, cada quien tenía como que la separación central era como el límite de cada quien su cama, ¿no? Pero bueno, el asunto está en que le platiqué un día, fíjate que me está pasando esto y me dijo, estás desvariando, bueno, piensa lo que quieras. Déjenme comentarles muy rápidamente que en mi familia, la que era mi esposa y mis dos hijos, siempre veíamos cosas y nos pasaban cosas extrañas. No es nada nuevo en mi casa o en mi familia esto. Entonces le dije, mira, la próxima vez que yo sienta algo, toco con el codo o con el pie o algo para que voltees, ¿ok?
Y llegó el día que otra vez estaba yo leyendo y empezaron los pasitos así despacito. Nada más bajé mi libro y le dije, voltea rápido. Y volteó y abrió unos ojotes y volteó a ver y me dice, no es posible. Y sí, sí era posible. Entonces de ahí para el Real se nos hizo costumbre, uno, verlo a veces, no era no era siempre, era a veces. Y dos, comentarlo y reírnos. Y tres, contarlo, se lo contábamos a los amigos. Era como la anécdota más fresca de ese tiempo. Ahora sí voy preparando mi baraja mientras les sigo platicando. Dejé de centro para que lo vieran. Ya vieron el personaje con el sombrero de 3 puntas. Ahí está el otro. ¿Sí? Y bueno, el asunto está en que empiezo a preparar mi baraja para hacer la tirada. Pasó el tiempo y un buen día, espero que aparte de la lectura estén disfrutando el cuento. Es un cuento hermoso. Ya nos acostumbramos tanto al fantasma, que era nuestro cuento de la casa, y no pasaba nada. Era alguien que caminaba en mi cama en ese tiempo, porque las teníamos pegadas. A veces para descansar las separábamos, para que la vista cambiara y se veía muy bien nuestro cuarto con las dos cámaras separadas individuales, muy bonitas, y otro tiempo las volvíamos a juntar. O sea, era parte de la decoración, a veces moverlas, pero casi siempre era en mi cama. Creo que era en mi cama el asunto. Un buen día nos cambiamos de casa. Bueno, antes de eso, un buen día puse a la venta la casa que teníamos y llegó una mujer, era una vecina nuestra de por ahí, se interesó por la casa. Se llama María, la voy a llamar así durante la lectura. No es difícil que si ella sigue estas lecturas mías, un día nos comente algo aquí. Y me compró la casa, María me compró la casa. Y bueno, se la vendimos, nos fuimos a vivir a otro lado. En ese otro lado empezó a pasar el tiempo y la vida, ¿no? Lo que tenía que pasar, pasaba y bueno. Y un buen día, me encuentro a María a los años de esto y me pregunta, oye, una pregunta. Le digo, sí, dime, ¿en la casa que me vendiste había fantasmas? Y le dije, sí, sí había, porque además había otros, ¿eh? Luego les cuento de otra historia. Hubo varias en esa casa. La otra es con una banquita que también le he de tomar fotos y se las he de mostrar. Y entonces, me dijo, porque me pasa algo muy extraño. Yo duermo en la recámara, que era la recámara de ustedes. Y entonces en las noches a veces estoy durmiendo o estoy leyendo y alguien pasa caminando en mi cama. Y le digo, ¿cómo? Sí, literalmente pasa caminando alguien en mi cama. Déjenme comentarles rápido. En estas camas de hierro, en las casas antes donde habíamos vivido, ya nos había pasado esto. Y en esa casa que vendí, eh, fue como el tiempo en que más caminaba. Pero ya de otras casas ya venía ese caminador de la cama. Y entonces me dice esta mujer, es que alguien camina en mi cama literalmente. Y entonces ya me dio mucha risa porque me di cuenta que hacía mucho tiempo que en mi cama ya no caminaba este personaje. Porque después de que nos cambiamos de esa casa, nos fuimos a otra y al tiempo decidimos divorciarnos. Esto fue hace más de 20 años. Y en el divorcio, mi ex mujer se quedó con su cama, yo me llevé la mía. Y al tiempo ella vendió la suya, entonces ya nada más tengo la mía, una sola de estas dos gemelas. El asunto está en que esta amiga María me dijo, oye, en mi casa, en mi cama, en la recámara que era de ustedes, alguien pasa caminando a veces en las noches. Entonces, bueno, ahí entendí que en esa casa mi fantasma se bajó de la cama, o sea, le gustó esa casa para quedarse a vivir y yo nunca más lo volví a ver. Yo hasta la fecha, ya les mostré, esta es mi cama en la que yo duermo desde hace 20 años, desde hace muchos más, pero bueno, así separado, sin pareja, más de 20 años. Y desde entonces ya no tengo mi fantasma. Entonces, bueno, se me ocurre, todo este preludio es para contarles que voy a hacer una lectura para preguntarle al tarot acerca de esta cama. Tengo 6 preguntas, como en el caso de la lectura del Nahual. Les voy a dejar los datos abajo en los comentarios de la lectura del Nahual. Es otra lectura muy interesante también de este cuadro antiguo que les enseñé
que está a veces atrás de mí, este cuadro que está aquí, les voy a dejar la lectura de ese cuadro. Bueno, entonces pregunto, Tarot, por favor, dinos lo más que puedas acerca de las 6 preguntas que te voy a hacer con respecto a mi cama de hierro antigua. Las preguntas son: ¿a quién perteneció la cama? Sobre todo, habrá pertenecido a mucha gente a lo largo de los decenas o centenas de años, pero específicamente quiero saber a quién perteneció la que después dejó ahí su fantasma. Y digo la porque yo siempre pensé que era energía femenina, no lo sé, ahorita lo vamos a investigar. La segunda pregunta es: ¿cómo vivía esa persona que finalmente se quedó a vivir en mi cama? La tercera pregunta es: ¿cómo murió esa mujer que caminaba en mi cama? La cuarta pregunta es: ¿quién se quedó en la cama después de que ella murió? La quinta pregunta es: ¿por qué se bajó de mi cama y se pasó a la cama de María, mi vecina? Bueno, la mujer que me compró la casa. O sea, ¿por qué decidió bajarse de mi cama y quedarse a vivir con ella? Y última pregunta: ¿sigue ese fantasma en la casa de María? Y ya. Si al final queda alguna duda o extra, tiraré una carta extra para pedir más datos, pero aparte de estas 6 preguntas, voy a tirar muchas más cartas para inquirir una serie de cuestiones hasta que nos quede todo muy claro. ¿Va? Gracias. Entonces, esto es lo que tenemos. Es una lectura larga, pero espero que se vuelva un clásico. Espero que les guste, espero que la compartan. La gente que les gustan las historias de fantasmas y de estas cosas, aquí tienen una real totalmente. En cuanto a la historia de mi cama, así es, esa no hay duda. Y la he contado N veces a mucha gente. Y lo que ahorita vamos a investigar es lo que no sabemos. Y es lo que vamos a preguntar. Entonces, vamos por parte. A ver qué nos dice el tarot. Como ustedes entenderán, no me va a decir un nombre, no me va a decir una fecha. Es un tanto interpretable todo. Y se trata de tratar de entender lo más que se pueda con lo que se tiene. Ok, a ver, vamos a analizar así a lo visual rápido. Solo hay 2 cartas invertidas, 4 al derecho. Me habla de más positiva que negativa esta cama. A ver, vamos a preguntar. Primer pregunta: ¿a quién perteneció esta cama? Y me dice esta carta que perteneció a una persona que trabajaba demasiado, que se agotaba mucho trabajando, se mataba trabajando. No me dice todavía el sexo, era una persona muy vigorosa, pero insisto, trabajaba tanto que se agotaba la energía trabajando y se acabó la vida trabajando. Alguien que nunca descansó, seguramente, alguien que tuvo que batallar mucho, yo creo, hasta para sobrevivir. No creo que haya sido una persona muy pudiente, porque el trabajo del que me habla era trabajo físico, no era trabajo intelectual. Y bueno, estamos hablando del siglo XVII o XVIII, no era muy común la gente muy preparada, no era muy común la gente muy adinerada, era más común la gente de jornada, desde que el sol salía hasta que el sol se ponía, gente que batallaba mucho. En aquellos años, la gente de ahora no entiende fácilmente por qué pasaban ciertas cosas, pero a ver, entendámoslo. No había agua corriente, no había electricidad, no había telefonía ni soñarlo, difícilmente había caminos. Entre ciertas metrópolis o ciertas ciudades importantes, a veces había un poco de caminos medianamente transitables en carretas o a caballo o en burro, pero la mayor parte de los poblados, sobre todo así en estas sierras como la que les conté. No les acabé lo último. Le pregunté al segundo chacharero cuando acabó de decirme de la cama, dije: ¿y esta dónde la compraste? Y me dijo: uy, pues en la sierra de Oaxaca, ya casi llegando a la costa. Fíjense nada más, una venía de la Sierra de la Cruz, la otra venía de la Sierra de Oaxaca. Para quien no conozca México, México tiene 2 grandes cordilleras
que es la Sierra Madre Oriental, la occidental. Luego llegan a un nudo que es donde está el centro del país, y luego se bifurcan otras cordilleras menores, pero también cordilleras, y una es la del lado de Veracruz, que es la que da hacia el este, y la de la Sierra de Oaxaca, que es también zona montañosa, hacia el Pacífico, más o menos. La otra es hacia el Golfo, la de Veracruz. Entonces, esta gente de esos tiempos, desde que amanecía, era ve por agua al pozo o ve por agua al río, un cántaro, un recipiente, y ibas por agua y venías y a prender carbón. A veces dejabas las brasas del carbón medianamente ahí, medio enfriándose toda la noche. Era a prender carbón para poner un poquito de alimento, ir a ordeñar la vaca, si es que había la vaca, a veces era gente muy pobre, etcétera. Entonces, es lo que me dice, era un agente de trabajo muy intenso, que no le daba el día y la energía de tanto trabajo que tenía. Primera carta. Vamos a preguntar más después. Es la primera información que nos da. Era alguien que trabajaba mucho, probablemente de muy bajos recursos. Segunda carta. ¿Cómo vivía? Y me sale esta carta que es el 8 de copas, que de alguna manera me dice que esta persona se la pasaba deseando abandonar su casa. No era feliz, no, es la típica carta de cuando se abandona a una pareja. O sea, no es alguien que dice, ay, no quiero vivir en esa ciudad, quiero ir a otro lado. No, es alguien que no soporta la vida en esa casa, con esa familia o con esa pareja, y que sueña con abandonar la casa, pero que finalmente se la pasa luchando todo el tiempo por no romper la unidad familiar. O lo digo de otra manera, es la típica persona que no es feliz en el matrimonio, y que aunque quisiera irse y abandonar esto, es más fuerte el arraigo de sus costumbres que no le permite irse, pero siempre se pasó la vida deseando abandonar esa casa. Así vivió esta persona, y ya empiezo a empezar a pensar que posiblemente sí sea mujer, porque no sé por qué pienso que este trabajo tan intenso era en la casa, y este deseo de abandonar la pareja era por el infierno de pareja que tenía, o el tipo de matrimonio que no le hacía feliz, más o menos. Paso a la tercera carta, que es cómo murió. Y estamos hablando de la que caminaba en mi cama, ¿eh? O sea, en esos 200 años de existencia de esta cama, de los cuales 35 últimos ha sido mía, más o menos, o más, no sé. De esos 200 años, pues ha sido de 3 o de 5 o de 10 personas, no sé de cuántas. Entonces yo pregunto específicamente por la que caminaba sobre mi cama, cómo murió. Y me sale el as de oros, como respuesta. No le veo mucha coherencia, pero más o menos me quiere decir que murió en la opulencia, que murió con todo resuelto, que murió feliz probablemente en la abundancia, murió bien, murió en su cama. La carta de las de oro es una carta muy positiva cuando está al derecho. Es una carta de abundancia, de bienestar, de alegría, de bienes materiales. O sea, si trabajó mucho y siempre añoró irse de su casa, finalmente murió en una posición económica muy desahogada, y prácticamente yo podría decir que feliz, tranquila, feliz, bien. Así murió. Voy a preguntar más, por supuesto. Eh, ¿Quién se la quedó? ¿Quién se quedó con esta cama? Se quedó con esta cama una persona muy fantasiosa, muy imaginativa, este, alguien que tenía mucho rejuego emocional. A veces estaba muy feliz, a veces menos feliz, a veces hasta triste, a veces estaba eufórica o eufórico, a veces estaba eh, melancólico, melancólica, no lo sé. Se la quedó una persona así, X, no hay mayor
explicación en esta carta acerca de quién se la quedó. ¿Por qué se bajó? ¿Por qué se bajó de mi cama? ¿Por qué dejó de vivir en mi cama, donde yo dormía, que le gustaba caminar ahí, y se pasó a caminar ahora en la cama de la mujer que me compró la casa? Es decir, le gustó la casa, porque se bajó de mi cama y se pasó a la cama de esta mujer. O a lo mejor le gustó a la mujer, era una mujer muy guapa, María, en esos años. Ahora, bueno, es una mujer de mi edad. La carta del juicio me dice que es una carta de un reinicio, de un reempiezo. Es la carta de el volver a intentar las cosas, volver a empezar, volver a brillar, no sé, seguramente algún tipo de vibraciones había en esa casa o María tenía cierto tipo de vibraciones que decidió bajarse ahí. O sea, había alguna similitud, algo que le hizo sentir a ese fantasma, entre comillas, no sé cómo llamarle, esa energía, le hizo sentir que ahí podría volver a empezar. Quizá ya estaba cansado o cansada de ese largo caminar de tantos años, que a mí me tocó verlo así en vivo, paz, 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 iba viendo los pasos, cómo caminaban a mi pareja, no me acuerdo si a mi hija, un día de eso te voy a preguntar, era muy pequeñita, pero a lo mejor se acuerde, te voy a preguntar. El asunto está en que se baja en esa cama y a los años, cuando María me lo preguntó, ya no vivía en mi cama, ya vivía en la cama de ella y le caminaba de vez en cuando. Y además me dijo, así como espantado, oye, pero es que pasa esto, le digo, tranquila, pues en mi cama anduvo mucho tiempo, en varias casas de las que tuvimos, vivimos unos años en Puebla y después nos fuimos a otro estado de la República y en ese estado cambiamos de casa como 3 o 4 veces, hasta que compramos esa casa que finalmente le vendí a María. Entonces estuvo siendo habitante de mi cama muchos años hasta que se bajó en la cama de María para reiniciar, para tener un despertar, un comienzo. Esta carta, déjenme decirles algo muy curioso, significa cuando los muertos despiertan. Vean qué maravilla. O sea, es cuando los muertos, es la carta del juicio final. Cuando los muertos se levantarán y volverán a tener otra oportunidad. Entonces se levantó en esa casa para tener otra oportunidad. Ya no en mi cama, en la casa. Finalmente pregunto si sigue en la casa de María y me sale la carta, el arcano mayor de los enamorados, que me dice que sigue exactamente ahí y está muy bien afincado o afincada, vive feliz, vive en pareja, vive. A ver, entonces voy a tratar de entender. Tal vez en esta casa había un fantasma, si es que era mujer, o una fantasma, si es que era hombre, y se quedó a vivir ahí con otra energía de otra dimensión. Esto me dice esta carta. Esta carta también es la de tomar decisiones, pero como está el de hecho, es si pudo tomar la decisión de quedarse ahí y a lo mejor tiene con quién estar. Esto es lo que me dice hasta aquí la tirada. Vamos a preguntar más cosas, a ver qué más nos dice. Espero que no se alargue hasta el infinito. Perdón si me tardé tanto en contar la historia, pero para mí era muy importante contárselas tal como la vivimos. Ya sé que después me van a empezar a decir que yo veo cosas raras y que esas cosas no existen. Bueno, yo respeto mucho a quien no cree en esto. Yo creo fielmente en eso. Me han pasado tantas. Les voy a ir contando más después, van a ver. Me han pasado tantas que, vamos, convivo con ello. No me espanta, no me quita el sueño. Este, ya sé que ahí están esas energías, nada más. Entonces le pregunto, a ver, claro, dime más por favor, ¿a quién le perteneció esta cama? A esa persona que después caminaba en mi cama. Ya me dijiste que era alguien que trabajaba hasta el cansancio, que caía rendido. Ah, esto me dijiste también, caía rendido en la cama de agotamiento, de tanto que trabajaba. Era alguien que había perdido la esperanza, había perdido la fe, de estas personas que van viviendo su existencia por vivirla, porque no hay alternativa, pero ya no tenían esperanza, no tenían ningún tipo de ilusión al futuro, ningún tipo de lucecita que les alumbrara el camino para otra cosa más. Había perdido el temple, esta persona había perdido la seguridad, la fuerza, no fluía, no tenía una existencia placentera, mucho menos equilibrada. Por eso quizás trabajaba tanto,
para obnubilarse, para no estarse acordando de la existencia tan desesperanzada que tenía. Y finalmente, un buen día le vino un cambio de fortuna total. La vida le dio un vuelco y empezó a vivir de otra manera. Entonces, en esa cama vivía una persona que trabajaba demasiado, se agotaba demasiado, caía rendida, caía muerta, no tenía esperanzas, no tenía ningún deseo para el futuro, ninguna esperanza para el futuro. Había perdido el temple, la energía, la fuerza, el vigor, la pasión de vivir. Y un buen día tuvo un golpe de fortuna y le cambió todo absolutamente, la rueda de la fortuna. Entonces, ya sabemos de quién era esa cama. 2. Cómo vivía. La primera carta me dijo que vivía soñando con irse de ahí, con alejarse. Es carta de exilio y carta de alejamiento, pero de persona a persona, no nada más de alguien que se va a pasear o a viajar, no. Es alguien que quiere poner tierra de por medio entre ella y los afectos, entre ella y las emociones de alguien más. Entonces soñaba con irse algún día, pero también luchaba todos los días por quedarse. O sea, fue quien mantuvo el equilibrio de esa casa. Entonces, ¿cómo vivía? Dime más, por favor. Vivía siempre añorando su infancia, quizás a sus hermanitos cuando eran chicos, quizás la casa familiar, vivía añorando los tiempos idos y era una persona muy nostálgica, muy melancólica. Como vivía, vivía infeliz, muy probablemente su relación con su familia donde vivía o con su pareja era muy difícil, no había felicidad, no había buen trato y muy probablemente había una tercera persona en medio, es decir, su esposo o esposa quizás tenía otro tipo de relación o alguien había ahí interponiéndose, muchas veces la madre, muchas veces alguien de la familia de la pareja que estorba o hace eh, su aparición y distancia a las parejas. Había desavenencia entre esta pareja y finalmente, dime más por favor. Y esta persona que vivía en esta realidad y usaba esta cama, no tenía capacidad de elección, a veces tenía dudas para tomar decisiones, no lograba ver con claridad qué hacer. Esta tiene que ver con esta, ¿eh? O sea, deseaba irse, deseaba alejarse, deseaba quizás volver a su casa paterna, pero no lograba tomar la decisión. Así vivía esta persona. Pregunté cómo murió la persona que caminaba en la cama. Ahí me dijo que murió muy bien, probablemente en la riqueza, en la opulencia, en el bienestar, en la abundancia, bien en su cama, dormida. Es para describir la muerte de alguien, el as de oros es una buena descripción de alguien que murió bien, en paz consigo mismo y en el momento adecuado, yo creo. Pregunto, dime más por favor, ¿cómo murió? El 5 de oros me dice que de un disgusto, de una discusión, de una legata, de un pleito. En la abundancia, pero después de un enfrentamiento con alguien, más bien verbal, más bien emotivo. Y bueno, con mucha fuerza, porque los bastos son energía, son fuerza, fue muy violento el evento, pero fue un pleito, fue un disgusto. Como murió, el 5 de espadas fue un disgusto porque le quitaron algo, le robaron algo que le molestó mucho. Era una persona ya rica, no voy a decir hombre o mujer, no lo sé. Era una persona ya bien rica, de pronto tuvo un disgusto, un pleito muy fuerte porque le quitaron algo, le robaron. Esta carta no es de quitar en buena lid, no, es alguien que de mala sangre viene y te roba algo y te quita algo muy valioso para ti. Y finalmente, bueno, logró el equilibrio, logró equilibrar su casa, logró equilibrar su familia, logró darle sustento, bases, todo eso, pero finalmente se murió y se murió. Esta carta, a ver, esta nos decía que murió bien en la opulencia y de buena manera, bien.
Hubo un pleito porque algo le robaron, pero finalmente su casa quedó sólida, quedó bien fincada, quedó equilibrada. Esta carta muchas veces nos habla del equilibrio de la casa familiar. Entonces, fue así la muerte de esta persona, más o menos. Cuando hice la lectura de el cuadro del Nahual, salió en esta área que habían matado al personaje. Fue muy, muy espectacular lo que nos dijo, sabes, el tarot. Aquí es una muerte, sí, hubo un evento difícil, el pleito y el robo, pero la persona murió bien en la noche quizás del enojo, del disgusto, y su casa quedó estable, quedó firme. Pregunto ahora, creo que no tenemos mucha duda en quién se la quedó. Se la quedó alguien muy fantasioso, muy volátil. ¿Quieren saberlo ustedes? No sé, no estoy seguro. A ver, las tres están al derecho. Generalmente las cartas al derecho no vuelvo a preguntar porque ya está la respuesta. Se la quedó alguien muy fantasioso. Alguien que tenía una emocionalidad muy fluctuante. Luego en la carta de ¿por qué se bajó en esa casa? Porque fue como un despertar, como un volver a la posibilidad de reiniciar. Si su camino quedó trunco y no quedó bien resuelto, aquí vio la posibilidad de continuarlo y se bajó en esta casa. Y ante la pregunta de si vive ahí, me dice esta que sí y vive con alguien más. A ver, vamos a seguir pues. Voy a preguntar por qué se bajó. Aquí no veo mucho caso de veras, porque nos va a hablar de un personaje o hombre o mujer de aquellos tiempos que no nos va a abonar más a la historia. Ya una vez muerta la persona, no sé qué va a pasar aquí. Mejor me voy aquí para saber por qué se bajó. ¿Sí? A ver, Tarot, dime por favor más acerca de por qué se bajó. ¿Por qué se bajó? Que vivía en mi cama y se fue a vivir a la cama de María en la casa que le vendía a María. A ver, tuvo un evento de quiebre. A ver, no sé si lo tuvo el fantasma en su dimensión, algo que le movió las estructuras y lo hizo bajarse de un golpe, o quizás lo viví yo y entonces mi cama ya no era tan atractiva para que la habitara esta persona. Posiblemente, no sé, pero hubo algo muy, muy fuerte que obligó literalmente a esta persona. Esta carta a veces nos sirve para que la vida llegue y nos sacude, para que sucedan cosas que habíamos estado posponiendo, que no lográbamos empezar. Entonces nos destruye hasta los cimientos y empezamos la reconstrucción. Pero aquí se trata de el fantasma, ¿por qué se bajó? Porque tuvo un evento que lo cimbró, seguramente en su dimensión. ¿Por qué se bajó? Porque no era feliz, no era feliz en mi cama. Ese fantasma, sea hombre o mujer, no era feliz. O sea, pasaba por ahí porque tenía que pasar, porque era el rumbo de su vida, pero no era feliz. Y como les digo, venía en mi cama desde 3 casas antes. Entonces llegó hasta esa, ahí siguió caminando hasta que llegó María y compró la casa. Finalmente, ¿por qué se bajó? Porque tuvo un quiebre muy fuerte. Fíjense muy bien, este, la carta de la torre invertida es un cambio rotundo de vida y de golpe. Y la carta de la muerte invertida es un cambio de vida rotundo y de golpe. Ambos en un fantasma y en otra dimensión, pero las dos cartas en la misma tirada y las 3 cartas invertidas. O sea, se bajó porque tuvo la oportunidad de tener un renacimiento, un reempiezo, pero porque tuvo un evento muy fuerte ya en su dimensión, no era feliz y, a ver, voy a tratar de jugar con esto. La muerte es pasar de esta dimensión de vivos a muertos. Pero aquí estamos hablando de un muerto o de un fantasma que pasó de la muerte, que está invertida, de la muerte a los vivos, o sea, se vino a esta dimensión, fue este renacimiento. Algo así, alguna cosa encontró con la relación, ya sea con María o con esa casa. En esa casa había algo que le convenció a quedarse ahí. Pregunto una vez más, ya la carta final, que es la pregunta, ¿sigue en casa de María? Está la carta de los enamorados.
que dice que sí, que está ahí todavía y feliz y contento, que tomó la decisión de quedarse. Vamos a ver. Sigue en casa de María. Sí, la papisa, fíjense, arcano mayor al derecho, arcano mayor al derecho, o sea, son las cosas muy trascendentes. La muerte invertida al derecho, volteada, la torre invertida, son arcanos mayores también. Bueno, tres, de hecho, el juicio, la torre y la muerte, tres arcanos mayores aquí y dos más aquí. Los enamorados y la papisa, que es, le hizo caso a su intuición, le hizo caso a su sapiencia. La papisa generalmente es la sabiduría, el conocimiento, la dulzura, la bondad. Es una fuerza femenina esta, ¿eh? Esto me vuelve a decir que quizás sea una mujer. Y finalmente le hizo caso a su intuición porque ya había aprendido el arte de la paciencia. La papisa nos enseña a veces que tenemos que ser pacientes lo que haga falta. Y esta persona llevaba 200 años ahí esperando que llegara el día y llegó. Sigue en la casa de María, el 6 de espadas, así como bueno, no me hagan caso. Bueno, sí, sí me hagan caso. ¿Cuál fue la carta que les decía yo que soñaba con irse de su casa? Así como el 8 de copas significa el deseo de irse, el 6 de espadas significa irse, significa exiliarse, significa irse muy lejos, significa poner distancia de por medio. Entonces, sigue ahí, sí, porque tiene alguien. Sigue ahí, sí, porque tuvo la intuición y la paciencia para bajarse ahí. Sigue ahí, sí, porque se fue de mi cama para quedarse en esa cama. O se fue de la casa anterior donde yo viví con ese fantasma en mi cama, hasta que llegó a esta cama, puso tierra de por medio, puso distancia de por medio. Y finalmente sigue ahí. Y el 2 de bastos me dice que... Esto es muy chistoso, pero ahí les va. Sí sigue ahí, pero ya está viendo para dónde irse. Ya está lanzando sus miras para ver dónde le va a volver a tocar vivir. Seguramente ya no está a gusto. Está derecha la carta, es decir, lo está haciendo con calma, con análisis, haciendo sus planes, sus miradas alrededor, hacia el futuro o hacia el destino, no sé hacia dónde, buscando un nuevo derrotero para continuar su existencia en ese mundo lateral a este. Más o menos, si ustedes creen en estas cosas, bienvenidos, adelante. Yo creo ciegamente en los fantasmas, esas cosas, porque me ha pasado muchas veces. Y bueno, yo manejo el tarot hace muchos años, creo ciegamente en las energías, en las fuerzas, en lo que esta baraja, sencillita y pequeñita, nos dice a veces con tanta claridad acerca de la gente. Y ya, creo que no hace falta poner una carta, pero la voy a poner nada más por no dejar. A ver, Tarot, dame una carta ya de conclusión, dime lo que tú quieras. Les anticipo, tal vez ya no me diga nada, tal vez ya no haya más que hablar del tema. Nos dijo todo muy puntualmente, muy coherentemente. No me... podría preguntar tal vez. Sí, más que una conclusión. A ver, Tarot, por favor, dime si era hombre o era mujer, por favor. Y ya, cerramos con eso la tirada. Es una duda que yo he tenido durante muchos años y hasta se me ocurrió que por este medio puedo preguntar y saber. Dime por favor si era hombre o era mujer esa energía que estaba en mi cama. Yo siempre la sentí como energía femenina. Dímelo por favor. Gracias. El as de espadas invertido. No me dice si era hombre o era mujer. Ahorita le pido más cartas, pero me dice que no hay claridad, que no tiene claridad mental. No me dice mucho. Voy a preguntar más, pero ya es un poco fuera de lugar. Dime más por favor de esto porque quiero saber si era hombre o era mujer. Bueno, déjenme decirle una cosa. Tanto el as de bastos como el as de espadas al derecho
son símbolos fálicos. Eso me diría es hombre. Esto ya me dice que está invertida, es lo contrario, no es símbolo fálico. Entonces, dime más por favor si era hombre o era mujer. El sol invertido, no hay claridad, no se puede ver con claridad. Dime más por favor. El 2 de copas, ya está jugando conmigo la baraja, ya me está no mintiendo, sino jugando conmigo para, como ya no quería decir más y yo le he forzado, me está diciendo cosas muy raras. Esta carta es al revés de esta. Aquí dice que está enamorado o enamorada de con quien se quedó en esta casa, y aquí me dice que ha perdido el amor, ya no quiere estar ahí. No me dice qué género es, me dice que no está feliz en la pareja, no hay mucha claridad. Un as de espadas no es símbolo fálico. Finalmente, este tarot, última carta de esta tirada, dime más por favor si era hombre o era mujer. Gracias. El caballo de espadas al derecho no me lo dice. Me dice que es alguien con claridad mental, con inteligencia, con mucha facilidad para las palabras, pero no me dice. No sé qué era, si hombre o mujer, pero esto es lo que nos dio esta noche el tarot para todos ustedes. Espero que les guste de veras la tirada, ¿eh? Es totalmente diferente a lo que suelo tirar, suelo ser un poco más realista, pero esta vez tenía que preguntar. Esta cama ha seguido conmigo muchos años, creo que va a seguir conmigo el resto de la vida y duermo muy a gusto ahí, es una cama donde he sido feliz. Entonces, necesitaba yo saber qué iba a pasar y se los quise compartir. ¿Vale? Mi nombre es Carlos Batista, estás en Papuras Tarot. Te invito a seguirnos en nuestras lecturas, a darnos me gusta, a compartir esto con tus redes sociales, por favor. Y si no te has suscrito, te invito a suscribirte a mi canal. Nos vemos a la próxima y gracias.